En los últimos años se ha puesto de moda la historia global y más recientemente la microhistoria global. Tomás Calvo ha transitado entre una y otra, mostrando su curiosidad hacia temas muy diversos. En esta conversación abordaremos algunos aspectos de esos trabajos en que nos interrogamos cuáles son las perspectivas de esos enfoques historiográficos. Tomás, bienvenido a esta nueva charla. Muchas gracias, Paulina. Sé que en este momento estás trabajando sobre dos espacios históricos situados en las antípodas. Por un lado, lo que tú llamas una idea de imperio a través de un paralelo entre el portugués y el hispánico, pero al mismo tiempo uno de tus últimos artículos está dedicado a unos japoneses que circulan entre Manila, México y Madrid. ¿Cómo es posible conciliar esas perspectivas? Bueno, primero voy a aclarar un poco las dos temáticas. Una idea de imperio en realidad se trata para mí de percibir cómo los dos imperios de forma símil, pero al mismo tiempo bastante distinta, lo que se llama por un lado la talasocracia lusa y por otro lado el imperio continental, en todo esto pongo muchas comillas, español, se han podido desarrollar frente al espacio, frente a la distancia-tiempo, sabiendo que, y eso no soy quien lo ha descubierto, mucha gente lo ha puesto en evidencia, que la circulación de una información, de un orden, de un requisito entre, pongamos, Manila y Madrid, ida y vuelta, toma entre 3 y 4 años. Hoy en día estamos en la era de lo instantáneo. ¿Cómo se podía gobernar un mundo que tenía pretensiones planetarias en circunstancias que acabo de comentar? Eso sería, digamos, básicamente el primer tema, la primera idea. La segunda idea, esos japoneses que se van en cierta forma desplazando, Japón, Manila, Nueva España, Madrid, pues nos habla de individuos. Y precisamente espacio por un lado, individuos por el otro, siempre han sido los puntos de atracción en mis preocupaciones históricas. El espacio, porque lo he dicho, en cierta forma mis estudios fueron en parte estudios de geografía y por supuesto para un geógrafo el espacio, el territorio son elementos fundamentales primarios. Es por eso también que en un momento dado me preocupé en temas de transportes en el siglo XVII entre básicamente México y Nueva Galicia. Y por otro lado tenemos el individuo. Cuando trabajé en un primer tiempo las monografías demográficas en el mundo nuevo-hispano, pues estaba estudiando grupos, comunidades, hasta cierto punto estructuras, parroquias, cabildos, etcétera, etcétera. Y me faltaba pues cierto punto que era la vida cotidiana, el individuo en su propia personalidad, en su propio quehacer como individuo. Y en cierta forma siempre he estado buscando uno y otro. Recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que encontré individualidades en ese mundo amplio de la Nueva Galicia fue cuando descubrí unas cartas personales, privadas, intercambiadas entre dos hermanos allá por 1620. Uno era un transportista de ganados que los transportaba desde el norte de Nueva Galicia hasta las carnicerías de Toluca, México, y el otro era su hermano que él estaba estabilizado en la región de Lagos y que le conseguía las licencias de extracción de ganado, ya que se iba a cruzar una raya, una frontera, diríamos hoy en día, entre Nueva Galicia y Nueva España. Y en esas cartas, pues yo veía la vida cotidiana, veía el quehacer, veía las preocupaciones de un individuo frente a otro. Recuerdo que el mayor, el que andaba sirviendo transportista, una de sus grandes preocupaciones era el devenir de sus dos hijas,
2 hijas que probablemente había tenido fuera de matrimonio, no hay mujer que se comente ahí. Esas hijas que se preocupaban si tendrían ropa para ir el domingo a misa o no poder salir porque no tenían la ropa adecuada. Entonces, a partir de ahí, pues traté siempre de poder relacionar uno con otro. Lo que puedo decir es que es un enamorado del documento y eso transmite él. Y su manera de hacer historia está siempre anclada en la documentación. Y eso ha sido muy valioso para mí, siempre lo he aplicado, se lo he transmitido a mis estudiantes. Y esa manera de hacer historia, porque yo creo que es una manera de hacer historia, de tener una metodología siempre muy atenta al documento, a lo que él dice, a lo que no dice, evidentemente al contexto. Uno podría decir que así se hace la historia, de todas maneras, ¿no? Pero Tomás tiene una manera particular de acercarse a la documentación, te hace vivir con su escritura, te hace vivir las vivencias de la gente del pasado y al mismo tiempo lo contextualiza, saca conclusiones, tiene hipótesis. Y sobre todo, a pesar de que siempre tiene hipótesis, porque nunca empieza un trabajo sin tener una hipótesis de entrada. A ver, no es un teórico, o sea que no pone la teoría antes de todo, no se gargariza con teoría, nunca. Y también eso es muy agradable. O sea que sea una persona, un historiador, es un historiador que sabe de teoría, sabe de historiografía, tiene una cultura histórica muy amplia, francesa y latinoamericana, mexicana también, sabe de teoría sociológica, sabe de antropología, pero no se gargariza con la teoría, sino que siempre va a ver si el documento realmente le confirma su hipótesis, que puede estar anclada en alguna teoría, pero él no necesariamente la pone en un primer plano. Y yo creo que eso sería lo que yo he rescato de su manera de escribir la historia. En alguno de tus trabajos haces énfasis en un concepto que tú llamas cultura imperial. ¿Qué es la cultura imperial para Tomás Calvo? Bueno, la cultura imperial, pues en cierta forma es lo que yo acabo de decir, pero en una amplitud efectivamente que va desde Sicilia hasta, podemos decir, casi la isla de Malta, hasta efectivamente Manila y, ¿por qué no?, en la unión de las dos coronas entre 1580 y 1640, Macao por un lado y Goa por otro lado, es decir, el Estado de India portugués, que están unidos bajo la misma persona, no la misma corona, pero la misma persona, que es Felipe II, III, IV de España. En ese universo amplio, pues es necesario una cohesión. Esa cohesión la van a dar una serie de elementos fundamentales que son lo mismo la religión, obviamente la religión católica, que es el primer pilar, que está apoyado sobre la Inquisición, que está apoyado sobre toda una administración episcopal y de la Iglesia secular, que está apoyado sobre toda una serie de misiones, de misioneros, de órdenes religiosas, que constituye una parte del aparato, entre comillas, del Estado español, menos portugués, pero bueno, también hasta cierto punto portugués, sobre una red que se extiende, repito, prácticamente sobre una buena parte del planeta. Y
El otro pilar, la otra columna, es por supuesto lo que llamaría en este caso la religión cívica al lado de la religión católica, que tiene un centro, que tiene un punto de aplicación que es el soberano, que es la mística construida alrededor de un rey que en realidad está ausente, pero que al mismo tiempo está manifiesto, presente a través de toda una serie de representaciones, y esas formas en las cuales el rey ausente está omnipresente en ese universo, por un lado a través de fiestas que le son dedicadas al rey, por otro lado a través de una serie de ceremonias precisas, concretas, como cuando llega el sello real de Madrid hasta la audiencia. Puede ser de Manila, puede ser de Santiago de Chile, puede ser de Guadalajara, puede ser de México, etc., cuando se ha cambiado de rey de reino. Y ese sello recibido en esas capitales de audiencia es verdaderamente la misma simbólica, la misma conducta de los sujetos que si el propio rey llegara en ese momento a su capital, Manila, Goa, en el caso portugués, aunque la verdad ahí no sé si hay sello real o no hay sello real, pero por supuesto Lima, México, etc. Pero esa cultura imperial que se está imponiendo a través de una serie de conductas, una serie de formas, de místicas, de mitos y de realidades concretas, hasta las monedas donde figura la efigie del rey es un recordatorio de ese rey, y que hace que prácticamente todo el mundo, mucha gente lleva en sus bolsillas finalmente esa presencia simbólica del soberano. No impide que esa cultura imperial, le vamos a poner comillas a eso, se acompaña progresivamente de una construcción de otra cultura. Las dos están en simbiosis, que es, digamos, la cultura local, regional, ligada a un espacio, pues el espacio de una audiencia, y es por eso que en 1821 y 25 prácticamente, salvo una o dos excepciones, todas las capitales de audiencias se vuelven capitales nacionales. Es decir, que la jurisdicción de cada una de las 13 audiencias a lo largo del tiempo en el Imperio Español va a ser el elemento cristalizador de una identidad que con el tiempo va a ser una identidad protonacional, y finalmente, muy tarde, allá por el siglo XIX y tal vez después, se convierte en una identidad nacional. Entonces, esas dos culturas, la cultura local y la cultura imperial, juegan una en relación a otra. La primera vez que verdaderamente me interesé a ese tema fue en el momento, me acuerdo ya hace muchos años, de una investigación sobre el devenir o la repercusión sobre ese espacio imperial de la muerte, de una muerte traumática para el imperio, del único, en ese momento, único heredero del imperio, que es el príncipe Baltasar Carlos, que muere en 1646, si bien recuerdo, allá en Zaragoza. De repente, no era esperado, era un adolescente lleno de vida, muere, no hay en ese momento heredero al trono, y esa noticia, como una ola, se va a expandir a través del imperio. Lo analicé en Nueva España con sus tiempos, lo analicé en Lima con otros tiempos, lo analicé en Filipinas en otro contexto, en otro mundo, y cada uno de esos puntos de llegada de la ola, de la fatal noticia, del trauma que está ocurriendo al imperio, cada uno de esos elementos va a reaccionar en tiempos y en modalidades distintas. Es decir, que hay efectivamente una cultura imperial que se está expandiendo con tiempos, pero al mismo tiempo conectada con ella
cada uno de esos espacios tiene sus propias reacciones, ligado, por supuesto, a sus contextos, a sus circunstancias. Tú sabes bien que tenemos en ese momento en Manila una realidad muy contrastada. Ha habido en el 1645, tú mejor que nadie lo sabes, un terremoto de gran amplitud y, por supuesto, la llegada de muy tarde, prácticamente 2 años después de su muerte, la llegada de la noticia de la muerte de Carlos, del Baltasar Carlos, pues está opacada por precisamente lo que está ocurriendo, por las secuelas precisamente de ese terremoto de San Andrés de 1645 en Manila. Para mí lo importante es también su perspicacia y su manera de comprender, de entender de manera muy fina las relaciones sociales y siempre pensar las razones o incluso las sin razones de los objetivos de los individuos del pasado, ¿no? ¿Por qué hacen una cosa o por qué no la hacen? Siempre trata de ponerse también o de acercarse a estas motivaciones y eso me parece importante. Y tal vez otro punto de su manera de hacer historia que me parece importante es su conocimiento muy detallado de los contextos que le permite comprender, entender de manera global pues estas actuaciones de los individuos o de los grupos y también al final los fenómenos que estudia y siempre lo hace navegando entre lo micro, las relaciones sociales, por qué una persona hace algo y luego lo macro, ¿no? Eso es lo importante, creo que al final siempre en sus artículos como en sus libros trata de proponer una interpretación más globalizante de la historia y eso, pues, si un historiador no hace eso, creo que le falta un poco algo. Yo creo que partiendo de esto tan concreto y tan geográficamente bien ubicado, pues luego él va a lograr extender y a ir tomando como distancia de estas realidades de las posesiones de la monarquía hispana, porque me parece que es un camino y un continuo cuando pienso en los trabajos del doctor Calvo, cómo empieza en Acatzingo o en Guadalajara, lugares muy concretos y geográficamente muy acotados, para terminar en trabajos sobre la administración de todo el complejo de las posesiones transatlánticas de ultramar, viendo a toda la América en estos trabajos sobre cómo se organiza la administración, este trabajo que publica con el doctor Bert sobre la administración de los reinos, donde nos muestra de una magnífica manera lo que representaba tener el control y nos da con una claridad, un dibujo tan bien trazado de cómo desde Madrid se puede controlar todos esos territorios, se trata por lo menos de controlar todos esos territorios hasta las Filipinas, ¿no? El tamaño de esa burocracia, el costo también de esa burocracia, porque entra en esos temas. Y es algo que ya había visto un poco antes con Sociedades en Construcción, un trabajo también muy valioso. Yo creo que la principal aportación de Tomás es que tiene una visión general de la cultura y de la historia universal importantísima, y como que eso a la hora que lo aplica al tema del Imperio Español en general
y al tema de la Nueva Galicia, que ha sido una de las más fuertes aportaciones, y a una temporalidad tan agotada como el siglo XVII. Entonces la verdad es que nos permite apreciar un montón de situaciones que desde otra perspectiva y desde otra experiencia como la suya, pues sería imposible de apreciar, ¿no? Todo esto que está haciendo contigo, Paulina, de Filipinas y todo lo de la Nueva Galicia, lo de Nayarit. En el SEMCA se interesó mucho por los temas de Centroamérica. Luego con Gianni y Beatriz estuvieron una temporada en Oaxaca con Ciesas. Con el CESAS de allá estuvieron trabajando, la capacidad que tienen para interesarse de temas y lo que es fascinante de Tomás es esa visión global de la historia universal, digamos, para el siglo XVII, ese enorme dominio y la casuística que toma, ¿no? De pronto los funcionarios y los comerciantes, los funcionarios japoneses en Nueva Galicia en el siglo XVI, XVII, ¿no? Esta visión, ese contexto enorme para tratar casos muy, muy particulares. Entonces realmente es una lección fascinante en que pues, yo estoy convencido de que es el único modo de acercarnos a la historia. O nos quedamos muy solo como cronistas de pueblo con lo muy local y los casos concretos, o luego de esos casos de erudición que hay de gente que sabe muchísimo de muchas partes, pero no lo aplica a un tema, a un caso concreto. Y Tomás tiene una facilidad que todos le admiramos. No conozco a nadie más que tenga esa capacidad para este contexto global, poderlo ubicar en cuestiones cotidianas del día a día. Entonces creo que es de lo que más me gusta que hace Tomás. Bueno, al igual que este trabajo, tienes otros textos que se inscriben en lo que llamamos microhistoria global. Pienso, por ejemplo, en tu último libro de Alonso de Contreras y las vidas de algunos soldados que circulan a lo largo y ancho de la monarquía hispánica, ¿no? Con toda la opinión que tienen precisamente sobre ella. ¿Te hiciste soldado del siglo XVII, como dijera Lucien Febvre? Bueno, Lucien Febvre decía hacerse hombre del siglo XVI, siglo XVII, efectivamente hay poca distancia y podría retomar esa frase muy conocida, muy discutida, muy criticada efectivamente de Lucien Febvre. No creo que me hice verdaderamente soldado del siglo XVII, pero me apasioné por las autobiografías, 7 autobiografías escritas entre 1600 y 1650 por 7 soldados, algunos rasos, a lo más capitanes de los ejércitos de los reyes de España, del Imperio Español, de la monarquía española, de la monarquía católica. Dicho eso, trabajo los individuos y aquí no había mejor materia que esas propias autobiografías escritas con puño de cada uno de esos soldados, pero no me interesan las individualidades, por supuesto, más allá de lo que me pueden decir sobre la condición humana a través de los tiempos, y es interesante ver si la condición humana del 17 se asemeja o es dispare de la de hoy, pero no trabajo tampoco de gratis. Esas 7 autobiografías, esos 7 personajes, esos 7 soldados que se desplazan desde, pues lo mismo, desde Malta, desde Palermo, hasta Goa para uno de ellos, pasando por Nueva España y sobre todo actuando entre España, Europa y hasta África del Norte, es decir, una amplitud espacial. Volvemos a lo mismo, el espacio verdaderamente asombroso, verdaderamente fascinante. No me interesaban únicamente por sí mismas, por las emociones, por los traumas a través de los cuales se habían atravesado, pero me interesaba porque eran instrumentos en un momento, digamos, de balance dentro de la monarquía, 1600, 1650, y ese momento de crisis del imperio se debe, aunque sea en un nivel secundario, no está literalmente y
a nivel superficial expresado en esas autobiografías, pero ese trauma que está cruzando el imperio era lo que me interesaba. Y lo que intenté descubrir, en cierta forma, traté de hacer un retrato de un imperio supuestamente todavía universal a través de 7 retratos de 7 de sus humildes o por lo menos simples servidores. Y usando ese razonamiento de Lucien Febvre, te hiciste indio de la Sierra Zapoteca allá por Yatzona también en el siglo XVII, cuando hiciste otro de tus trabajos, vivir en la Sierra Zapoteca, vencer la derrota, vivir en la Sierra Zapoteca. Bueno, Lucien Febvre, podemos ahora referirnos a quien fue su alumno predilecto, por supuesto, Fernand Braudel. Fernand Braudel, en uno de sus textos de acompañamiento, de reflexión, en un momento dado dice que finalmente el ser que más se asemeja a Dios es el historiador, porque únicamente Dios y el historiador saben sobre lo que están, en cierta forma, discurriendo, sobre la materia sobre la cual están trabajando. Bueno, pues yo no tomaría esa similitud con Dios por ahí, pero la tomaría por el hecho que con Dios somos los únicos que podemos desplazarnos, viajar de individualidad en individualidad, de espacio en espacio. Y es un privilegio extraordinario que después de haber perseguido o seguido soldados de 1600, desde, repito, Sicilia hasta la India, poderse convertir en unos humildes, un siglo después, 1700, en unos humildes indios perdidos allá por su sierra zapoteca, en una provincia que se llama Villa Alta, montañosa, aislada, pero al mismo tiempo de una gran riqueza que precisamente procede de la mano de obra que representan esos indios y que están en conflicto permanente entre ellos, pero por supuesto también frente al dominante, es decir, los pocos, tal vez 50, 60 españoles que están dominando la masa indígena de unos 30.000 indios en esa provincia. Y sí, me trepé, confieso, sin haber nunca estado hasta entonces, otro privilegio de historiador que se puede desplazar en los tiempos de esos espacios sin tener la necesidad supuesta en un primer tiempo de conocerla físicamente, pero bueno, en sueños, por las noches, sobre los documentos, me iba trepando de sierra en sierra, de pueblo en pueblo, buscando, como algunos de mis caciques, elementos para contrarrestar el poder de su alcalde mayor y mandar sus testimonios después a la Audiencia de México, que llamaría para que informara a su vez al propio alcalde mayor hacia México. Tomás, pues hay que decirlo, pues es ahora un monumento, ¿verdad? Pues, pero los monumentos tienen sentido. Pues no es porque es un destacado universitario, académico, etcétera, etcétera, sino porque él ha construido una visión histórica a partir de Guadalajara y después ampliando sus problemáticas, cambiando también de enfoques, siempre en el campo de la historia, por supuesto, la historia pues, social que ha sido la historia de nuestro maestro común, Jean-Pierre Berthe, pero una cosa que siempre me ha llamado la atención es que él ha trabajado como científico, como académico, pues como investigador, para profundizar en los archivos nuestros conocimientos sobre las sociedades coloniales de México y finalmente también de toda la América hispánica. Pero lo hizo de manera siempre con mucha rigor, pero también con bastante poesía. Y eso es algo que me gusta mucho. Yo recuerdo muy bien el título de uno de sus artículos,
de sus artículos que se llama Le Blanc Manteau de l'urbanisation sur l'Amérique Latina. Es un título muy lindo, pero que tiene sentido también. Efectivamente, esta expansión urbana que es la prueba de una conquista no únicamente militar, sino también cultural y social, es algo que realmente pues, me impactó, y por eso también yo estoy tratando de usar metáforas poéticas para explicar lo que estoy trabajando. Así que una visión científica y poética al mismo tiempo, y una cosa también que yo creo olvidamos un poco, es que no solamente se trata de un investigador que habla para pues, su categoría académica, sino que también hizo este esfuerzo monumental de divulgar la información. Yo pienso, por ejemplo, en su manual L'Amérique ibérique, de 1570 a 1910, es un manual de historia para los jóvenes estudiantes o para las personas educadas que quieren conocer un poquito más la historia de este continente. Pero esto es un trabajo inmenso, olvidado porque la gente dice, no, lo importante es la investigación. No, lo importante es la investigación y esta capacidad de dar a conocer más allá de nuestros círculos académicos. Y por eso también yo creo que podemos decir que Thomas es una de las personas que en Francia, por lo menos, ha sido uno de los mejores portavoces de la historia latinoamericana. Y para mí es muy, muy importante. Lo que extraña en la carrera de Tomás Calvo es que hubo muchas rupturas a lo largo del tiempo y que Tomás parece siguió todas las novedades que se hicieron. Empezó en su tiempo con la historia demográfica, que se hacía en este momento, y ahora está haciendo historia global, que es la historia que se hace en este momento. Y entre tanto, pienso que no hubo una corriente, una novedad en la manera de hacer historia que apareció, en la que no entró Tomás Calvo. Siempre hizo una historia viviente. Pero lo que me parece más particular en la carrera de Tomás Calvo, en su manera de hacer historia, su marca, por lo menos, es que es muy fiel al programa que diseñó Marc Bloch hace muchos años, que es de hacer una historia encarnada. Una historia muy próxima de los actores y en algunos momentos de sus preocupaciones de los actores menores de la historia. Y quisiera recordar una palabra de Marc Bloch en la que pienso cada vez que veo a Tomás Calvo, que es que el buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Donde quiera que huela carne humana, sabe que ahí está su juego. Esto me parece muy característico de la manera de hacer historia de Tomás y es lo que afeccionó más en sus libros y en sus textos. Lo que quisiera añadir es más allá del espacio del individuo, que son dos de mis perspectivas, dos de mis piedras blancas que voy persiguiendo por el camino. Añadiría una tercera sendero o serie de piedras blancas que se puede discutir. Todo lo que estoy diciendo es muy discutible y todo lo que estoy diciendo pasa a través de mi sugestividad, más allá de lo que pueda pretender ser hombre de ciencia, académico, que sería, digamos, tercer concepto para mí esencial sobre el cual te habrás dado cuenta con esas conversaciones y más allá de ellas siempre estoy muy preocupado, que es la empatía. Considero que la empatía es tan importante para el historiador
o es tan decisiva, tal vez más que importante, decisiva para el historiador que el espacio, que los individuos sobre el cual él, o mejor dicho, yo en mi caso, trabajo. La empatía es necesaria porque es el motor, es el estímulo, es a veces el punto de partida que se impone a nosotros o que nosotros imponemos sobre el objeto. Ahí también hay una dialéctica entre el objeto y el historiador en cuanto precisamente a esa empatía. Empatía no forzosamente significa simpatía. Bueno, en teoría significa simpatía, pero también la empatía puede ser una forma de odio. Odiar una realidad te puede conducir a tratar de acercarte a ella para precisamente entender mejor por qué te resulta nefasta y por qué puede ser efectivamente nefasta en un momento dado. Empatía y imaginación necesitan ser controladas, porque detrás de ellas muy rápidamente surge lo que es nuestro principal objeto o nuestro principio de reto, que es la sugestividad. Sugestividad que no podemos absolutamente eliminar, que pasa en buena medida por la imaginación y por la empatía, pero contra la cual tenemos que tratar, si no de eliminarla, por lo menos de enmarcarla y de hacer que no entorpezca demasiado nuestro trabajo. Uno de los aspectos interesantes de la obra de Tomás es esa capacidad de síntesis y de difusión, y efectivamente ese manual es un manual lleno de preguntas, de aperturas, de investigaciones posibles, y yo lo sigo utilizando y es un texto antiguo que está de plena actualidad, así que esa labor yo también la quiero subrayar, y que está ligada con lo que estaba diciendo yo también, ¿no? Tomás como profesor. Y si no, pienso que también paralelamente a lo que ha dicho Pierre respecto, bueno, Tomás como representante también de toda esa corriente de historia social y de ese historia por lo bajo, ¿no? Como decías tú ahora, de una historia alejada de las élites, ¿no? Y que nos ha permitido desde la demografía histórica a estudios posteriores, ¿no? Acercarnos a todo un volé, un panorama, ¿no? Que no estaban suficientemente desarrollados y que ha abierto ahí una brecha. Al lado de ese interés por, digamos, por lo humano, pero no por el gran protagonista, yo también diría que y en lo que me concierne a mí, porque es lo que yo más he trabajado colaborando con él o como alumna, es una apertura hacia unos espacios, si quieren, secundarios o marginales, ¿no? Y el hecho, ya no son los estudios sobre México, capital, toda esa historia, sino, bueno, él es el gran especialista de la región de Guadalajara, pero también ahora con todos los estudios del Pacífico, contigo, Paulina, y bueno, por ejemplo, para mí un texto importante es ese artículo que escribió sobre el sentido en la historia de México, de la frontera norte, ¿no? Que plantea el dilema digamos que los norteamericanos ya se habían planteado a finales del siglo XIX y que faltaba por situar en el campo de la historiografía y de la historia, ¿no? de México, y para mí ha sido un texto muy útil y digo, ese interés por unos espacios que no son los espacios centrales siempre, ¿no? Bueno, la crítica de Fuentes, por supuesto, ha sido el punto de partida
el punto nevrálgico de toda investigación histórica desde, voy a decir la noche de los tiempos, pero prácticamente desde sus fundadores, Heródoto, Tucídides, que decían que, por supuesto, voy a contar lo que yo he visto, y si yo no lo he visto, lo voy a decir a través de gente confiable y que ha estado presente y que de forma confiable me ha dicho tal y cual hecho. Desde entonces, y pasando por el siglo XVII, por una serie de historiadores del XVII, pasando sobre todo, no hay que rechazarlos, por la escuela positivista del siglo XIX, que hizo de la crítica del documento, en primer lugar, y después, y al mismo tiempo de su crítica, el centro precisamente de su quehacer histórico, considerando que en el documento estaba la verdad y que con un poco de crítica o mucha crítica se podía poner al descubierto en su desnudez esa verdad con una gran B. Verdad que hoy en día, por supuesto, sabemos que ya no tiene una B mayúscula y que tal vez en vez de una verdad hay varias verdades, pero bueno, eso sería otro debate. Bueno, si dejamos de lado todo ese aspecto, digamos, científico, mecánico prácticamente de la crítica interna, crítica externa del documento, etcétera, etcétera, si me pongo, digamos, frente al documento, ¿cuál es mi principal o primera o única pregunta? Es la siguiente: ¿qué puedo hacer con este documento? ¿Este documento dónde me va a llevar? ¿Qué puedo sacar sobre, más ampliamente que el propio documento, sobre la realidad de ese mundo en ese momento preciso a través de ese documento? Es decir, buscar a través no de 50 preguntas. Un documento puede ser una página, un documento puede ser un cuadro, obra maestra de un gran pintor, un documento puede ser una real cédula, un documento son 1000 formas distintas, puede ser cultura material, un objeto cualquiera de los tiempos pasados que ha pasado a través de manos en manos y que por tanto ha tenido cierta carga histórica. Y es precisamente esa carga histórica lo que me interesa. Te voy a dar un ejemplo preciso. En un momento dado estuve en lo que es para mí la meca de los historiadores, por lo menos los hispanistas, que es la Biblioteca Nacional de Madrid. Y ahí encontré un documento donde se describía, así rápidamente, en 5 o 6 hojas, las principales alcaldías mayores, provincias y los cargos que las acompañaban allá por 1605, 1610, más o menos, 15 tal vez, bueno, no importa, en la América española. Me dije, pues es interesante, aquí hay una descripción de las diferentes provincias, cargos de alcalde mayor, lo fotocopio y punto. Sentía que había algo interesante. ¿Por qué un documento anónimo por 1715, cuando se ha terminado la guerra, que los capitanes que han luchado en la guerra de sucesión de España en Europa, pues se encuentran de repente sin trabajo en Europa? ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasa, después retomé el documento y me di cuenta que ese documento pues era ni más ni menos que un prospectus, hoy diríamos turístico, pero entonces un prospecto, un libelo, donde se describían para esos oficiales de las guerras, de la guerra de sucesión de España, podían encontrar salidas de trabajo en las diferentes provincias americanas. Y entonces, pues en mi imaginación, y ahí juega la imaginación, me representé ese X señor que a través de lo que él decía en su prospecto había viajado en América, que conocía América, pues me lo imaginé en los pasillos del Palacio de Madrid, Palacio Real, con unas copias de su texto, 5 o 6 páginas, repito, no mucho, esperando que pasase un militar por ahí, militar que él imaginaba buscando
un trabajo, un empleo, un cargo en América y le proponía, así como en algunos barrios malfamados de las capitales, por las noches hay gente que te propone o te proponía, hoy en día todo eso ya no sirve, te proponía fotos así poco eróticas en las esquinas de las calles. Estamos en otro ambiente, pero en cierta forma es una forma de entrar en este documento, y a partir del momento que encuentro el personaje, que sitúo el personaje, que me lo imagino tranquilamente, no voy más allá, me lo imagino en los pasillos vendiendo, intercambiando información con X y Z y viviendo de eso, pues le entro al documento y veo en cierta forma, por un lado, los cargos que se ofrecen en América son apetitosos para esos militares desempleados en Europa. ¿Cuáles son los más apetitosos? ¿Por qué son unos apetitosos y los otros son rechazables? Y a partir de ese momento me instalo en una especie de geografía a la vez económica, administrativa, pero también en cierta forma una geografía hecha de sentimientos, de atracción y de repulsión frente a las diferentes provincias, los diferentes espacios, los diferentes mundos que constituyen esa América hispánica allá por 1700, 1710. Y repito, a través de un individuo vendiendo su mercancía, entre comillas, de empleos, en los pasillos claros o oscuros del Palacio Real de Madrid. Él pues tiene un trabajo como historiador que pues es de una riqueza y de una amplitud que pocos directores del CEMCA y pocos investigadores en general tienen, y que ha tenido una... se ha focalizado y se ha interesado en cosas que son especialmente interesantes y que han valorado, podría decir de una cierta manera, la vida intelectual del CEMCA, porque el CEMCA, pues, indirectamente, aunque no sea el CEMCA que hace esas investigaciones, pues ha permitido, digamos, ha dado espacio a algunas de las reflexiones en historia social, en historia demográfica, en cantidad de intereses, por ejemplo, por la ciudad, pero también por el campo, por el mundo indígena, por los más marginados como las élites, o sea, una capacidad de totalizar prácticamente esta historia colonial que creo que es muy adelante de su tiempo y de cómo se ha pensado la historia en ese entonces y cómo se piensa hoy en día. O sea que ha llevado como una capacidad de pensar la historia como se pensó mucho más tarde, como un precursor, digamos, de una historia social de las Américas y en especial de la América colonial, y creo que esto de una cierta manera ha beneficiado mucho al CEMCA, porque bueno, el CEMCA pues puede decir, nosotros hemos publicado tales y cuantos libros de Tomás Calvo que representan esta capacidad muy anticipada sobre su tiempo de hacer historia social de esta manera tan totalizante y tan fuerte. Y bueno, a todo ello se suma, y como sé que este espacio que me han otorgado es breve, a todo ello se suma, y no quiero dejar de mencionarlo, esa deliciosa amistad que hemos cultivado en lo personal, caminando por lugares insólitos de este y del otro lado del Atlántico, donde nos hemos encontrado, paseando y escuchando tu sabiduría enorme, tu escudriñar en la historia de cada pequeño sitio, sean bucólicos o sean históricos, que puede haber sido en París o en Collioure, y llenos de recuerdos tristes como Argelers-sur-Mer. O sea, hemos estado en cualquier cantidad de lugares. Ahora iremos juntos y a beneficiarnos de la sabiduría y de la plática histórica de Tomás, y lo seguiremos disfrutando por muchos años más. Yo no tengo más que agradecerle a Tomás
por todo lo que me ha enseñado en muchos ámbitos y por lo mucho que nos apreciamos y que nos queremos en estas etapas de la vida. Muchas gracias. Bueno, un día de campo, ahí habíamos dejado la familia y estábamos platicando seriamente de política francesa con Tomás, y yo le reclamaba a Tomás que no creo que haya tenido una credencial de militante, pero se definía como comunista, del Partido Comunista, y leía el periódico, el diario del partido que se llama L'Humanité, o que se llamaba L'Humanité. Creo que ya desapareció. Un periódico que había sido fundado por Jean Jaurès antes de la existencia del Partido Comunista. Y yo le reclamaba a Tomás diciendo que cómo era posible eso. Creo que hace poco habían expulsado a Solzhenitsyn de la Unión Soviética, y Tomás me explicaba que sí, que estaba de acuerdo conmigo, que yo tenía la razón, pero que era una cuestión de fidelidad y de lealtad, y que muchos años después me acordé de esa conversación con Tomás a propósito del gran historiador inglés Eric Hobsbawm, a quien con mucho agradecimiento le debo la publicación de Mi Cristiada en la Universidad de Cambridge. Y Hobsbawm era miembro del pequeñísimo Partido Comunista inglés. Y creo que cuando cayó la Unión Soviética, o en el momento de la perestroika, un periodista le pregunta: pero don Eric, ¿cómo es que usted sigue miembro del Partido Comunista? Y él se rió y dijo: mire, antes en las fábricas, a la puerta de salida había un letrero que decía: el último en salir, apague la luz. Yo voy a ser el último en salir. En tu quehacer historiográfico utilizas mucho la pintura y la literatura como fuentes históricas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues otro privilegio que compartimos con Dios, somos dueños de nuestro quehacer. Quiero decir que más vale trabajar sobre cosas bellas que te emocionan, que hacen efectivamente trabajar tu imaginación, que también son útiles, también son necesarios, sobre objetos, digamos, de menos perspectiva, por lo menos a un nivel, digamos, inmediato. Se puede incendiar la imaginación a través de una página de un texto que como tal aparece totalmente sin interés. Pero obviamente encontrarse frente a un cuadro de una figura de primer plano, que Goya o Velázquez, o un cuadro de una escuela mucho más modesta de un pintor totalmente desconocido, el interés puede ser el mismo. Lo que me interesa en cierta forma es, a través de ese cuadro, pues lo mismo. Tratar de hacerme fundirme en el cuadro y hacerme hombre o mujer, poco importa, dentro de ese cuadro. Estoy pensando en un cuadro que se encuentra en el Museo de San Carlos de la Ciudad de México, que es un cuadro que es, si bien recuerdo, la Victoria de la Goleta. Victoria de la Goleta ya por 1600 y algo, sobre los árabes, los musulmanes, moros de África del Norte, la Goleta, ya por Túnez. Ese cuadro se refiere, en realidad, se pinta por 1605, se pinta en Flandes, allá alto en Flandes, se refiere a la expedición de Carlos V en Túnez por 1535, y ese cuadro se encuentra en México. ¿Cómo se puede hacer esa triangulación? Y ese cuadro en sí es fascinante. Tenemos, como en muchos de esos cuadros, en cierta forma de victoria que magnifica la monarquía católica, tenemos en lo alto
la Virgen rodeada de su propia corte, y en el plan de abajo tenemos el jefe de la expedición, bueno, aparte de Carlos V, otro personaje, y tenemos una serie de barcos en el mar luchando entre ellos, y ese jefe que está en cierta forma dedicando su victoria a la Reina de los Cielos, a la Virgen, está en acción de gracia. Es un cuadro muy representativo, pero me interesa a la vez el momento, los momentos. 1535, África del Norte, 1605, 1610, Amberes, donde se pinta el cuadro, y tal vez unos años después, 1630, 40, 50, difícil saberlo, donde ese cuadro llega a México. Europa, África del Norte, América están juntos en ese cuadro y forman parte de lo que decíamos anteriormente, esa cultura imperial que se está expandiendo progresivamente, infiltrando sobre todo ese espacio. Añadimos, ahí está por supuesto el rey, o mejor dicho, la potencia del soberano, su victoria, la victoria militar, pero al mismo tiempo ese cuadro sabemos que llegó a México en un convento de monjas, y tenemos directamente o indirectamente el otro pilar, la religión, las plegarias que las monjas día tras día elevan al cielo, también en defensa, en súplica para esa monarquía católica. Gracias a él me acerqué a la historia demográfica, me prestaba su lector de microfilms, entonces me sometí a ese tormento que es la lectura de los microfilms que tienen datos demográficos. Y luego, bueno, pues ha habido otros temas. El último es el último libro que organicé, en que invité con mucho gusto a Paulina y a Tomás, y los dos participaron. Entonces, bueno, hicimos ese libro sobre los caminos de la Nueva España, que fue una experiencia, pues podríamos decir, grata, no sé si llamarla así, porque lo realizamos en momentos de pandemia. Entonces fue como nuestro entretenimiento de pandemia, de búsqueda en archivos, de compartir temas. Entonces, bueno, ese ha sido nuestro último trabajo juntos, pero hemos pasado muchos otros momentos académicos que han sido realmente muy agradables y que además han nutrido la amistad que dura hasta ahora, y que, bueno, en alguna forma nos festejamos, no nomás a él, sino todos nosotros, de seguir trabajando y de seguir siendo amigos, y pues de seguir preocupados por los temas de historia que nos han interesado a lo largo de estos tantos años de amistad y de compañerismo. Bueno, vamos a ser breve porque podríamos ser también muy largos. Pues vamos a repetir algunas de las cosas que hemos dicho y añadir una o dos que no hemos dicho. Yo rechazo la historia, primero voy a decir lo que no sería para mí. Yo rechazo la historia como, en cierta forma, las supuestas lecciones de la historia. Se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal vez sí, pero entonces debe ser sobre una historia muy reciente, muy breve. La memoria de los pueblos, en este sentido, en otros no lo diría, pero en ese sentido creo que la memoria de los pueblos es corta. Y por lo tanto las lecciones de la historia, digamos, en un amplio pasado, son difíciles de tomar en cuenta. Lo que no niego es que hay cicatrices que quedan del pasado, de un pasado lejano, que pueden resurgir tiempos después. Pero no bajo forma de memoria de historia, más bien cicatrices, dolores de traumas. Es más bien la memoria que funciona ahí que no la historia. Memoria e historia van conjuntas, pero tal vez no es exactamente, obviamente no es exactamente lo mismo.
Dicho eso, si no es la lección de la historia, si la lección de la historia es mucho más complejo que lo que podríamos decir de entrada, ¿para qué puede servir la historia? Pues voy a ser muy breve en ese sentido. La historia, por un lado, sirve para precisamente agudizar en todos nosotros, historiadores y no historiadores, los historiadores y los que nos rodean y los que, en cierta forma, alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y etcétera, reciben como enseñanza de la historia, que es aprender a tener un espíritu crítico y un espíritu crítico autónomo. Tenemos millones y millones de documentos que son vistas parciales, manipuladas del universo del pasado, pues a través de esos millones de documentos, cada uno de nosotros, frente a cada uno de esos documentos fragmentados, huellas del pasado, debe aprender a construir su propia interpretación de esos documentos, su propia interpretación, buena o mala, pero propia, autónoma. Y después, ese espíritu crítico aprendido a través de los documentos, a través de los hechos que le han sido contados, bien, mal, deformados, manipulados, pues se va a construir un espíritu crítico que va a poder, en cierta forma, extender sobre su cotidianidad inmediata, ya no del pasado. Y ese individuo con un espíritu crítico, autónomo, propio, libre, va después poder escoger las vías y, ¿por qué no?, los representantes que le parecen idóneos dentro de su visión crítica del presente y hacia el futuro, poder escoger una política, unos individuos, en otras palabras, ser un ciudadano responsable. Habría otras funciones, construir raíces, construir identidades, pero esas identidades siempre van a ser, por supuesto, caemos dentro de lo mismo, sujetas, víctimas de sugestividades, de manipulaciones, de desviaciones, de conductas guiadas desde arriba, y por lo tanto dejo de lado ese tema importante, por supuesto, pero complicado y resbaladizo de la memoria y de la identidad, en la cual también somos partícipes en primer grado. Bueno, pues lo he dicho, no es cualquier cosa hacerse hombre del siglo XVI o XVII, XVIII o XX, en otros contextos. No es para nada para mí, vuelvo a mis soldados del siglo XVII, en particular muchos de ellos, prácticamente todos, pasaron por lo que era la gran fábrica de la formación de los tercios, de los ejércitos de la monarquía en ese momento, que era Nápoles. Y describen sus correrías a través de las campiñas de Nápoles, en un paisaje, un clima que era distinto del que hoy en día pueden conocer los napolitanos. Estamos, como lo he dicho, en la pequeña edad de hielo, probablemente era más húmedo, era más verde, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca he estado en Nápoles, nunca he recorrido las campiñas de Nápoles, y sin embargo, a veces cuando me acuesto, tengo la impresión de poder cerrar los ojos y correr como ellos lo hicieron alrededor del volcán, a lo largo de las bahías, por los montes verdes de esas campiñas de Nápoles. Creo que es algo que, pues he hablado antes de privilegio, así lo siento, un privilegio por lo demás muy egoísta, sin duda. Mi única, digamos, justificación es que a través de mi egoísmo, a través de mi placer, pues tal vez algunos, los pocos
que me lean van a tener la misma necesidad de recorrer a los mismos documentos, de ir también a esas autobiografías, o si no, de irse directamente, lo que yo no he hecho, desgraciadamente, a caminar, correr por las campiñas romanas o napolitanas. Lo que puedo decir con más firmeza es lo que yo aprendí de Tomás Calvo. Aprendí básicamente 3 cosas. El primero es el rigor en la búsqueda de las huellas de todos tipos del pasado. Luego aprendí de él la perseverancia, es decir, que de no dejar ningún pedazo de carne en mi hueso. Y luego la tercera cosa sería más bien una parte de locura, es decir, que lo que Tomás Calvo llama el fuego sagrado, el feu sacré. Es decir, que sin locura no hay una investigación histórica tan amplia. Para mí la obra de Tomás Calvo es muy parecida a un ahuehuete. ¿Por qué un ahuehuete? Porque tiene sus raíces muy anclada en el suelo, muy profundo en la tierra, es decir, muy anclado en un terreno. Es un ahuehuete porque es de crecimiento lento pero muy regular y muy vigoroso, ¿no? Y tiene unas ramas principales que son sus temas de preferencia: demografía, economía, antropología religiosa, microhistoria. Y de ahí salen otras ramificaciones secundarias, pero que cubren todo el suelo y que van muy hacia en lo alto del cielo. Y yo me siento, ¿sabes?, un poco como este personaje que se ve en una pintura muy famosa de José María Velasco. Y yo me siento como este personaje mirando al ahuehuete del árbol de la noche triste, y yo me siento minúsculo. Acerca de Tomás como académico, ahí sí las diferencias son mucho mayores. Él es fantástico. Él ha escrito una obra enorme. Ha viajado muchísimo. Ha estado en muchísimos archivos. Ha consultado muchísimas bibliotecas. Ha sido maestro de muchas generaciones. Y tiene una característica fundamental: habla y escribe estupendamente. La escritura siempre ha sido una importante herramienta de los historiadores. Hasta hay un género literario que podemos llamar histórico. Es algo que se ha abandonado por muchos, que llegó un momento en que se despreció. Recuerdo que alguien, porque yo soy también un amante de la buena escritura, recuerdo que un académico decía que yo confundía la historia con la literatura, con la novela. Pero hay que saber escribir, y Tomás lo hace excelentemente. Para mí, esa sería una extraordinaria aportación a la historia por parte de Tomás.